será posible escapar del refugio en Poppy Playtime Chapter 4 para móviles y PC. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, luego de encontrarnos con Poppy y Kissy Missy, llegaremos al refugio sin mucha demora. Pero ¿cómo sería ver todo desde la parte de afuera? Lo primero que vamos a hacer es jugar en esta zona del juego. Pero antes de hacer cualquier cosa, nos vamos a regresar para llevarnos uno de los cubos que se encontraban en los puzzles anteriores. Ahora vamos a agarrar nuestro cubo de modo que quede a la mitad de esta puerta, para posteriormente saltar encima de él. Perfecto, una vez hecho esto, nos vamos a ir por toda la parte izquierda justo como te estoy mostrando. El objetivo de hacer todo esto es impedir que dicha puerta se cierre por completo, ya que de lo contrario nunca podremos regresar. Resolveremos el puzzle que tenemos más adelante y cuando ya estemos por irnos, tomaremos alguna de estas bolsas y la llevaremos hacia afuera del pasillo. Aquí vamos a mover esta bolsa para crear una especie de rampa que nos permita saltar hacia el otro lado. Si te preguntas por qué hacemos todo esto, es porque al llegar a esta parte ya habremos activado el truco. Pero para poder verlo, es necesario regresar al principio. En este caso no necesitamos una bolsa porque con solo saltar un poco ya estaremos como si nada hubiese pasado. Ahora vamos a buscar otra bolsa y nos la llevaremos con nosotros. Para este caso te recomiendo subir con la bolsa para que se te haga más fácil. Aparte de que también necesitamos regresar de la misma forma que lo hicimos al principio. Ok, vamos a dejar eso ahí y regresamos de la misma forma que antes. Como siempre, recuerden que esta puerta no puede cerrarse. Ahora nos llevamos nuestra bolsa negra y cuando ya lo tengamos de este lado, te darás cuenta de que todo el mapa ha desaparecido. Acomodaremos la bolsa para que quede lo más cerca del borde, nos pondremos encima de ella y mientras jalamos ambos grab packs saltaremos consecutivamente. Parece que he fallado. No. 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 Perfecto, chicos y chicas, lo hemos conseguido. A partir de este punto ya podemos encender nuestra linterna mientras curioseamos los alrededores, las cuales nos permite tener una perspectiva muy diferente a una partida normal. Este truco en particular costó bastante trabajo porque la mayoría de las veces vas a caer al vacío, así que no te recomiendo que lo hagas a menos que tengas mucha paciencia. Aquí podemos apreciar a Kissy Missy esperando su momento indicado, pero también nos encontramos a Poppy flotando en el aire. También podemos aprovechar para ver un poco más si así lo deseamos, y no te caerás a menos que salgas del mapa. Con respecto al pasillo donde apareció el experimento 1006, lo más probable es que se haya ido por esta puerta de metal considerando su gran tamaño. En esta parte de acá nos encontramos con una especie de almacén, pero no tiene nada en especial más que solo ser decorativo. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido para llegar al refugio y recuerden que este truco sí funciona, pero es difícil de lograr. Ok, a partir de este punto ya no podemos seguir avanzando por culpa de una pared invisible, pero sí podemos notar en cómo los critters se nos quedan mirando como si hubiese algo en el techo. Ahora bien, vamos a cambiar a la mano bengala para revelar a un personaje oculto, y es que si me pongo a la esquina izquierda te encontrarás con alguien conocido. ¡Sorpresa! Hemos encontrado a Doida Dogman en posición T, y si eres muy atento te darás cuenta de que se encuentra pestañeando. Pero esto no termina aquí, ya que si nos damos media vuelta y tomamos la derecha, en principio te encontrarás con el obstáculo de que no puedes saltar. Sin embargo, esto no es tan difícil como parece cuando te percatas de que el techo está cerca. Solo tenemos que iluminar con unas cuantas bengalas para que te indiquen el camino a donde debes saltar. Perfecto, lo hemos conseguido. Ahora si nos vamos hacia el túnel nos encontraremos con algo curioso. Para ello lo primero será saltar hacia acá. Y es que si pongo mi cámara un poco hacia abajo te darás cuenta de que hay como una especie de imagen de fondo que se mueve dependiendo hacia dónde me esté moviendo. Por otra parte, puedes adentrarte un poco más en el túnel perdiendo tu grab pack en el proceso, pero yo voy a regresar porque es demasiado oscuro y no se ve nada, para finalmente seguir explorando toda la parte de arriba del refugio que no seríamos capaces de ver en una partida normal. Por supuesto, nos encontraremos con algunos límites impuestos por el propio juego. Solo nos queda caminar un poco más para llegar a la zona central del refugio, y a partir de este momento ya no podemos seguir avanzando. Como curiosidad en esta parte del mapa es que podemos encontrar un receptor de baterías oculto en la parte de abajo. En tal caso de que quieras regresar, lo puedes hacer perfectamente. Solo debemos aplicar la misma técnica que hicimos al inicio. Vale, chicos y chicas, he reiniciado el juego para mostrarte algo diferente. Y es que luego de encontrarnos con Poppy y Kissy Missy, siempre podemos saltarnos este muro las veces que queramos, para que luego de conseguir llegar a esta zona, podremos caminar de forma completa el
pasillo donde estaba el experimento 1006. Ahora bien, ¿qué pasa en la versión para móviles? El truco también es compatible, sin embargo, en todos mis intentos nunca logré grabarlo. Esto se debe a que es mucho más incómodo de mantener en la pantalla 3 dedos al mismo tiempo. Y si ya era difícil en PC, en móviles es mucho peor, pero todavía puedes explorar el pasillo completo. Así que esta victoria se la lleva la versión de PC, pero si eres de móviles no te preocupes porque hay un truco que solo los de móviles pueden lograr. Y ese sería el video, escapando del refugio en Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. He querido escapar del refugio para encontrar la belleza.